No tendría tiempo, digo, de hacer un recorrido exhaustivo de todas las veces que la política ha influido en el cómic, en el humor gráfico, en la novela gráfica o en otras formas de dibujo, de expresión o de expresión gráfica. Sin embargo, lo que sí puedo adelantar es que esas relaciones datan en el tiempo y han sido bastante intensas a lo largo de la historia. De hecho, no sé si me equivoco o no, pero de lo que yo he podido investigar, el primer testimonio en el que aparece claramente una historia en donde el mundo de la política viene reflejado y satirizado, la he encontrado en William Hogarth, en un autor inglés del siglo XVIII, del que ya ha adelantado Pepe algo. Me interesa como, digamos, uno de los autores que adelanta y avanza buena parte de los recursos de eso que hemos llamado un arte secuencial sobre papel, grabado, en una serie de grabados que realiza entre 1755 y 1758, una serie de 4 grabados. Él la titula La campaña electoral. Y, si me permitís, voy a estar subiendo y bajando, pasándoos material, porque, bueno... No, bueno, bien. Reparte... Eso es, bien. En parte, pues para que se puedan hacer una idea del material del que estamos hablando, pero también me disgustaba el digitalizarlo y que lo vieran desposeído de su formato, no en el caso de esta serie de grabados. Estos grabados que pueden... He hecho unos cuantos, no sabía el número de personas que iban a acudir a esta mesa redonda. Lo van pasando, si no les importan, para que puedan hacerse una idea. Se presentaban así, es decir, bueno, no en este formato, era un formato bastante mayor, pero se presentaban efectivamente unidos, porque los 4 grabados que tienen delante tienen o están concebidos con una continuidad. La obra global, como digo, se titula La campaña electoral y está basada en unos hechos reales, en una campaña electoral que dio mucho que hablar en 1754, porque una de las grandes fortunas del condado de Oxford, donde se celebran las elecciones, el conde de Marlborough, organiza una campaña electoral que hoy en día nos puede resultar familiar, pero que en la época causó honda impresión porque hizo mucha propaganda, hizo grandes fiestas, convites, desfiles para conseguir los votos necesarios para desbancar a su rival, que era de los Tories, de los conservadores, dentro de la representación de este condado de Oxford. Al final, de acuerdo con la historia, el conde de Marlborough no logró, a pesar de todas sus estrategias publicitarias, incluso de la evidente compra de votos, algo habitual en la época, no logró sus objetivos, pero como verán, no los voy a comentar con el detenimiento que merecerían, porque todos estos grabados están llenos de detalles divertidísimos. Los comentaré simplemente de pasada. Al final lo que queda, yo creo que es un retrato bastante ácido de lo que son ya, en este periodo de mediados del siglo XVIII, los modos y los comportamientos de los políticos y la visión que tiene la sociedad, en este caso la sociedad burguesa o la clase burguesa a la que pertenece Hogarth, de las manipulaciones y de las estratagemas de los políticos. El primer grabado lleva por título Un banquete electoral y tienen ante ustedes
un grupo de comensales, 13 comensales, como en la Sagrada Cena, algunos de los cuales imitan las posturas del famoso cuadro de Leonardo da Vinci, entre otros pintores, y vemos cómo los candidatos que se sitúan en el extremo izquierdo de la mesa, hay dos mesas, una mesa cuadrada y una mesa redonda, los que se sitúan, por lo tanto, en el extremo de la mesa izquierda, hay uno joven que no tiene más remedio que dejarse abrazar por una vieja, poniendo buena cara, mientras una niña le quita el anillo que lleva, y otro de los invitados deja caer cenizas sobre su peluca que empieza ya a echar humo. El otro candidato, a su lado más viejo, tiene que soportar las gracias y el acoso de un grupo de borrachos que se encuentra a su alrededor. Fíjense en el bullicioso caos que hay. Por la ventana se defienden de una manifestación de tories. Uno de los ladrillos que entra por la ventana, si se dan cuenta, golpea en primer plano al secretario, que está tomando nota en un libro de los votos conseguidos y de los votos dudosos. Vemos cómo también en primer plano hay un niño que está preparando el ponche del que no cabe duda que están bebiendo todos los asistentes a la reunión, y luego vemos a un cuáquero también en primer plano cómo consulta la lista de las mujeres de los asistentes para hacerles regalos, porque saben hasta qué punto, aunque las mujeres no votan, pueden ser influyentes a la hora de determinar el voto. En el segundo grabado, que lleva por título La visita del candidato, vemos cómo el candidato ya tiene su propio sistema, incluso visual, de propaganda electoral. No hay pegada de carteles como hoy en día, pero dense cuenta de que el candidato, que está de pie y mirando hacia el balcón, porque de hecho les está ofreciendo unos regalos a las damiselas que se asoman al balcón, va a hacer su mitin apoyado contra un cartel en el que se desprestigia el gasto de los que hacen los conservadores del dinero y del tesoro público. Es significativo, entre otros detalles, yo creo, la chica que está sentada encima del león y que está contando el dinero que acaba de recibir para comprar, si no su voto, al menos su capacidad de influencia sobre su marido. El grabado número 3 lleva por título La votación, y vemos cómo hay toda una multitud que se encarama, sube a un estrado que es donde se produce la votación. Bajo el cobertizo de ese estrado se encuentran no solamente los dos candidatos, un poco oscurecidos y al fondo, sino los partidarios de cada uno de los candidatos, y vamos viendo cómo suben a votar. Primero tienen que prestar juramento una serie de personajes de cuyo criterio cabe tener todo tipo de dudas, puesto que vemos desde un loco, que es el que se dispone en esos momentos a prestar juramento, hasta un ciego, un moribundo, dos enfermos de sífilis. Y la serie se termina con el cortejo de los diputados, que es el cuarto de estos grabados, donde vemos cómo, por fin, el candidato vencedor es llevado en andas por sus partidarios, pero yo creo que de una manera muy significativa, porque hay que leerlo también en clave simbólica. Fíjense cómo en el cortejo se mezclan de manera bastante indecidible humanos y animales, como si no tuvieran criterio suficiente de elección, y ese candidato que en un principio se apoya en el pueblo, puesto que ha sido proclamado o elegido por el pueblo, está en una situación bastante inestable porque se tambalea. De hecho, la elección no ha conseguido
arreglar los conflictos que pueda haber. Fíjense como, por ejemplo, en el primer plano hay dos personajes que están golpeándose y peleándose. Y, curiosamente, además, el cortejo desfila ante las tapias de un cementerio que se puede ver por la calavera que hay en una de las columnas. Como rasgo satírico, un ganso cruza los cielos. Dentro de la iconografía tradicional, normalmente cuando se retrata a los grandes reyes o a los grandes emperadores es el águila la que suele representar su majestuosidad, y en este caso es un ave mucho más, digamos, doméstica, la que pretende resumir o concentrar lo que ahí se acaba de producir. Fíjense, por lo tanto, cómo ya, digamos, muchos de los comportamientos que vienen siendo criticados por parte de los dibujantes o de los escritores o de los periodistas como característicos o criticables de la política, su carácter veleitario, el hecho de que intenten manipular a sus propios votantes, sus maneras para conseguir el voto y su escasa eficacia o su escasa incidencia en la vida cotidiana, aparece ya hace 250 años reflejado en esta serie de grabados. He traído también lo que considero 100 años después otro hito importante en la representación de la política en el mundo del grafismo. En 1848, exactamente, Nadar, que seguramente le sonará como uno de los grandes fotógrafos del siglo XIX europeo, puesto que fue el que inmortalizó fotográficamente a algunas de las grandes figuras de la cultura, de la política y de la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX en Francia, es también caricaturista y crea el primer personaje que es un personaje de tira cómica. De hecho, llega a publicar 51 tiras cómicas de este personaje que se llama Monsieur Reac, luego lo pasaremos, que deberíamos de traducir, por lo tanto, el señor reaccionario, que es un político en principio conservador, pero que vamos a ir viendo cómo a lo largo de estas tiras, que aparecen ya en el faldón superior de la primera página de una revista, la Revue Comique, que fue, bueno, el tiempo que duró importante en Francia, editada por Hetzel, que luego se haría rico editando a Julio Verne. Este Monsieur Reac es en realidad no tiene una ideología definida y está dispuesto siempre a plegarse hacia el viento que más fuerte sople o hacia la corriente ideológica que más le convenga para su notoriedad personal. Solo se publicaron 51 tiras porque la Revue Comique cerró como consecuencia de las multas y de la censura. Este era, ¿lo podemos pasar? Sí. Este era el destino de muchas de las publicaciones que en el siglo XIX, sobre todo en Europa, y cuando hablo de Europa me estoy refiriendo esencialmente en Francia, también en Gran Bretaña y en algún caso en Alemania, ese era el destino que les esperaba a las revistas de humor gráfico o revistas satíricas que con un mordiente hoy en día podríamos decir que insólito e inusual arremetían contra los abusos o lo que ellos consideraban errores de la clase política.